Saludos, estimados y estimadas participantes. Es un gusto a través de este video dar curso a una actividad planificada para el día de hoy, que es la actividad o conversatorio de los contenidos de modelos de desarrollo. Eh, Tiene la intención de conversar, dilucidar, disertar al respecto de cómo debería orientarse o desarrollarse o sustentarse todo el marco teórico de su trabajo, específicamente en el planteamiento del problema. Es un gusto también compartir con ustedes lo que fuera mi tesis doctoral, la presentación de la defensa de mi tesis doctoral, en donde hay algunos aspectos que son muy teóricos y les vamos a compartir la presentación para que si tienen interés puedan revisar, pero en donde nos detendremos particularmente en algunos aspectos que tienen que ver sobre cómo funciona la economía en el mundo, cómo se desarrollan eh, las ciudades, los países o el sistema mundo en general. Entonces, aunque vamos a tener esa disertación, también vamos a tener la presentación para que pueda ser motivo de estudio y puedan revisarlo y podamos tener entonces unas consultas sobre cómo aplicar esto a cada una de nuestras líneas de trabajo, todas las áreas de conocimiento que ustedes en este momento ya han decidido y están trabajando y están implementando. Pero es muy importante saber el origen, saber de dónde venimos, de dónde vienen, digamos, algunas teorías para pasar a la práctica. Entonces, bueno, vamos a conversar al respecto. Vamos a compartirles la presentación. Eh, Me gustaría que pudiéramos en otro momento conversar al respecto. Cualquier duda está a la orden, ¿no? Acá está entonces el nombre de esta tesis, es Salud Pública Alternativa y Desarrollo Agroalimentario, una construcción teórica desde el pensamiento complejo y la epidemiología crítica. Y bueno, progresivamente vamos a ir viendo por qué, ¿no? Por qué estamos conversando al respecto. Entonces, es un gran orgullo mostrarle que el profesor Sabor Camacho fue el tutor de mi tesis doctoral en el 2021. Entonces, un poco comentarle de qué se trataba esto, cómo, qué cabida tenía la medicina veterinaria en la salud pública universal, ya que este era un doctorado en salud pública y bueno, era interdisciplinario. Habían allí médicos humanos, había enfermeros, enfermeras, profesores. También en el caso nuestro de la medicina veterinaria era un honor incorporar nuestra área de conocimiento a las ciencias de la salud, porque bueno, ya saben que la medicina veterinaria forma parte en las áreas de conocimiento de las ciencias de la salud y también de las ciencias de agro y mar en Venezuela. Entonces, bueno, es un debate también interesante que ustedes tienen que dar al respecto. Entonces, bueno, se habla de una salud pública alternativa en donde se concibe la salud pública como un todo, en donde se incorporan elementos. Y algunos de estos elementos también son agroalimentarios, también son agrícolas, también son alimentarios, y de cómo esto incide o no en la salud de todas las personas, visto desde el punto de vista de la epidemiología, ¿no? Desde una epidemiología más integral, más holística, en este caso, transversalizada por el pensamiento complejo o el pensamiento de la complejidad de Edgar Morin. Entonces, bueno, se hiló la salud pública alternativa con el desarrollo agroalimentario desde el paradigma del pensamiento complejo y la epidemiología crítica, que son áreas de conocimiento que han sido bastante bien desarrolladas por la medicina humana, digamos, y que la medicina veterinaria debe incorporarse a la vanguardia de estas teorías y de estas avanzadas en las áreas de conocimiento. Entonces, también hablar un poco de las técnicas, de la metodología, que es bien importante. Cuando se habla
método hermenéutico, es una palabra que quizás si les ocasiona curiosidad es importante, tiene que ver sobre cómo interpretamos las cosas. Toda la interpretación de cualquier asunto, de cualquier aspecto, de cualquier contenido, está permeado por el pensamiento de cada una de las personas, está permeado por el pensamiento de su profesora, está permeado por el pensamiento del evaluador, está permeado por el pensamiento de también cada uno de ustedes como participantes, de sus historias de vida, de lo que recuerdan, de lo que comparten o no como forma de vivencia, de su experiencia. Entonces, cuando se habla de un método dialógico dialéctico, lo conversábamos con el profesor Camacho, tiene mucho que ver también con esta manera de dar clases en la Universidad Simón Rodríguez. Es dialógico, es un conocimiento que va, que escucha, que vuelve, que se retroalimenta con todos esos saberes y toda esa experiencia de nuestros participantes y también, bueno, de su cuerpo profesoral y también permeado del pensamiento de nuestro coordinador, también permeado de todas estas teorías robinsonianas. Entonces, bueno, lo dialógico y lo dialéctico tiene que ver con que, bueno, tenemos la capacidad de comprender el contexto, tenemos la capacidad de generar unos contenidos, un conocimiento, eso llega a otros, a otras personas, a otras visiones, y bueno, se retroalimenta y se va complementando y se va aumentando, se va mejorando este conocimiento. Cuando se habla de las técnicas de triangulación y validación, es muy importante que tenga validez todo lo que hablamos, con el soporte documental de todos los teóricos, de todos los trabajos que se les manda a investigar, uno, dos, tres teóricos que puedan validar aquellas teorías, aquellas aproximaciones, aquellas expresiones, cada una de las expresiones que nosotros podamos tener en nuestros trabajos teóricos. Y asimismo, bueno, la triangulación. ¿Qué opina un tutor? ¿Qué opina un evaluador? ¿Qué opina otra persona en otro lugar del mundo? Por eso se habla de la triangulación, que varias personas que no tengan que ver con la misma rama de conocimiento puedan mirar aquella aseveración y bueno, también puedan triangularse de tres personas, tres espacios, tres distintas universidades que puedan mirar lo que nosotros estamos afirmando para entonces poder tener una validación. Es importante también que desde fuentes primarias, las que nosotros estamos generando, desde nuestra implementación y la secundaria, que tiene que ver con toda esa documentación que siempre les pedimos, y también los principios bioéticos. Los principios bioéticos, la ética de la vida, la sacralidad de la vida por encima de cualquier teoría y de cualquier propuesta, de cualquier área de conocimiento. El tema bioético también tiene que ver con el no plagio, con no hacer propio las ideas que ya otras personas han sugerido, han estudiado o se han apropiado, las han publicado. Tiene que ver esto de los principios también de la bioética. Entonces acá se hablaba de dos grandes categorías de estudio. Tenía que ver con una categoría de cómo funciona ese mundo a nivel hegemónico y cómo funciona ese mundo a nivel contrahegemónico. Vamos tocando esas dos palabritas por allí. Vamos a ver cómo eso se interrelaza, ¿no? Con las teorías agroalimentarias, con las teorías salubristas, con la mirada del bienestar y de los derechos sociales en Venezuela y en el mundo, explicando fenómenos globales como la dominación alimentaria. ¿Qué es eso, dominación alimentaria? ¿Cómo se distribuye el trabajo a nivel internacional? ¿Cómo se distribuyen las riquezas? ¿Cómo eso influye en las compras de alimentos? Esto que hemos conversado a veces de las compras de alimentos a futuro, cómo funcionan esos llamados commodities a nivel mundial y qué tiene que ver esto con la llamada transición epidemiológica, que son unas categorías universales, pero que vamos a ver cómo las aplicamos y cómo las vemos acá en Venezuela, en el estado Lara, en nuestros trabajos, ¿no? Cómo eso tiene que ver con las pandemias, con el funcionamiento de las instituciones, con la cultura de cada una de las sociedades, en este caso la sociedad venezolana, que tiene que ver la cultura de repente con la cultura alimentaria, y también hablar de los fundamentos ontoepistemológicos, que esta es una parte que quizás vamos a desarrollar más adelante, pero sí vamos a hablar entonces de estas teorías contrahegemónicas, lo hegemónico y lo contrahegemónico, que es, digamos, como lo alternativo a lo que tenemos el día de hoy,
para apuntar hacia la construcción de una nueva sociedad, de una nueva categoría que en este caso se propone sea la epidemiología crítica agroalimentaria, en nuestro caso la epidemiología crítica veterinaria, como un aporte innovador, como un aporte novedoso, como un aporte necesario a la salud pública alternativa, desde la ética para la vida, desde el alimento como garantía de derecho a la salud, de los derechos humanos colectivos y difusos y universal. Entonces, este es el resumen del trabajo. Importante conversar, explicarles que el pensamiento complejo es un pensamiento desde el punto de vista ontoepistemológico integrador, que mira todos los aspectos y todos los elementos, los va integrando en esta teoría, en estas construcciones, en estos trabajos, en este caso comentarles que estamos muy permeados de las teorías positivistas que tienen unas características en el mundo, que tiene una causa y un efecto, que tiene un agente causal y tiene entonces unos síntomas tiene causas y efectos. Eso la mayoría de veces son cuantitativos. Desde el punto de vista de la educación, es unidireccional, pues se cree que el formador o el profesor, la facilitadora en este caso, bueno, tiene el conocimiento y bueno, se lo pasa a sus participantes. Y es algo que es una teoría en el mundo, que es una visión del mundo, que es la visión positivista. Y de ahí venimos nosotros en nuestra escuela, en nuestro liceo, en nuestras universidades, y tenemos que ir identificando estas teorías de desarrollo para ir mirando alternativas, porque bueno, el mundo que tenemos hoy, si nos gusta o no nos gusta, es producto también de una visión, de unas teorías, de una de unas prácticas también positivistas y han habido propuestas contrahegemónicas, propuestas contra ese positivismo que tiene que ver más con el constructivismo y es cómo entre todos y todas construimos el conocimiento y eso se acerca más a la Universidad Simón Rodríguez y se acerca más a los avances que queremos tener, en este caso con sus proyectos y con esta innovadora y vanguardista nueva era de la medicina veterinaria en Venezuela y en el mundo. Miraremos también cómo estas estructuras de poder comercial en el mundo tienen alguna influencia y cómo eso tiene su expresión en la distribución de la riqueza y las oportunidades de desarrollo entre las naciones y sus sociedades. Entonces, bueno, vamos a mirar, esto es algo así bastante teórico, pero bueno, lo que quiere decir un poco es que Edgar Morin es el teórico de referencia y que él basa su pensamiento en que vivimos en un mundo que está en crisis, en una profunda crisis, y que la base de esa crisis que la vemos expresada quizás en hambre, que la vemos expresada quizás en pobreza, en una distribución desigual, pero él dice que basa su pensamiento en que la base de esta gran crisis es una crisis en el conocimiento, en cómo concebimos el conocimiento. Es como la base filosófica, porque Edgar Morin es un filósofo, es el filósofo de adscripción de esta tesis doctoral. Bueno, y les invito a que, bueno, que si quieran leer, aunque sea los principios básicos de él, ¿no? En base a ese paradigma de conocimiento, que es el de Edgar Morin, que habla de la teoría de la complejidad, también se han basado otros teóricos, pues más orientados quizás a la parte ambiental, también llega a la conclusión de que la crisis ambiental que en este momento atraviesa nuestro planeta, el cambio climático, la crisis climática, también tiene que ver con una crisis civilizatoria. Y esta crisis civilizatoria, a su vez, es producto de una crisis de la racionalidad. En este caso, también viene hilado con Edgar Morin de que hay una crisis de cómo concebimos el conocimiento. Es un conocimiento que ellos critican, que es un conocimiento que está parcializado por áreas de conocimiento. Los médicos para acá, la medicina veterinaria para acá, los biólogos para acá, cada quien en su área de conocimiento, bien compartimentado. Y entonces, bueno, no logramos integrar ese conocimiento y pareciera que esa es la base de la gran crisis civilizatoria, de la crisis ambiental y la crisis social que vive la humanidad.
En este sentido, también tenemos como base teórica la base, las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial eh, de la Agricultura, como en este caso la FAO, y también las organizaciones mundiales que tienen que ver con asuntos ambientales. Como casi tres cuartas partes de los países pobres viven en zonas rurales, entonces es importante mirar la pobreza, mirar la ruralidad, cómo las personas que viven en las zonas rurales hay una mayor pobreza en esas zonas, tienen menores oportunidades de desarrollo económico, menores oportunidades de desarrollo intelectual, menores oportunidades de desarrollo integral de las personas. Entonces, surge en la humanidad algunos teóricos que hablan de la salud colectiva. Es una categoría mundial, internacional, que también sirve de soporte para cada uno. Yo les sugeriría que incorporaran todos estos elementos teóricos a su marco teórico y a su planteamiento del problema. En este caso, la salud colectiva surge como una alternativa a ese modelo de salud hegemónico que tiene hoy unos resultados, una alta mortalidad, subnutrición, malnutrición. Entonces surge la salud colectiva como una alternativa a este modelo de salud hegemónico. Tiene dos libros que les sugeriría, el libro Lo agrario y las tres S de la vida, la aceleración agroindustrial, los peligros de la nueva ruralidad y hay un, hay un libro de un autor que se llama Jaime Breil, el cual yo les sugeriría que en algún momento de su vida pudieran leerlo, incorporarlo. Ojalá lo pudieran incorporar también a su planteamiento del problema. Cuando él habla de la salud colectiva, en su último libro, que se llama Las cuatro S del buen vivir, soberanía, sustentabilidad, solidaridad y saludable. Jaime Breil, del 2013. Ojalá pudieran incorporarlo como marco teórico de su problema, de su planteamiento del problema. Estos mapas yo se los había socializado alguna vez y bueno, tienen como objetivo, ya lo mirarán con más detalle, cómo hay una relación directa entre los países ricos del mundo y los que más consumen energía, por ejemplo, y los países en vías de desarrollo o con mayores índices de pobreza, que son los países del sur. Son relaciones directamente proporcionales cuando miramos cómo se distribuye la riqueza hacia el norte del mundo y la pobreza hacia el sur del mundo. Y deberíamos preguntarnos por qué suceden estas cosas, por qué tenemos un modelo de desarrollo que hoy tiene esto como producto, ¿no? Nos desarrollamos, comercializamos, producimos alimentos, producimos bienestar, producimos riqueza, consumimos energía en un modelo de desarrollo actual que tiene estas consecuencias, unas grandes desigualdades, una gran desigualdad entre los países del sur y los países del norte. Vamos a mirar un poco más adelante por qué. Pero bueno, todo esto está ampliamente documentado. También lo pueden revisar ustedes, quizás con mapas más actualizados, con otras fuentes. Les pedimos siempre que sean fuentes oficiales y formales. Bien. Entonces vamos a mirar un poco cuáles son los indicadores socioeconómicos. Vamos a ver en los países cuáles son los indicadores de subnutrición, de malnutrición, cómo eso está relacionado directamente con la pobreza, con el hambre. Entonces hablamos de la transición demográfica, ¿no? Tenemos cada día más personas en el mundo, ya tenemos 8.000 millones de personas en el mundo, en cantidad. Pero bueno, a su vez también van aumentando los niveles de pobreza, los niveles de desnutrición, de malnutrición, de inanición. Eso tenemos allí que mirarlo. Hablamos entonces de categorías como la transición demográfica, la transición epidemiológica, cómo tenemos cada día mayores enfermedades de origen alimentario y cómo eso tiene, desde el punto de vista epidemiológico, miramos unas consecuencias como son las pandemias. Siempre he tratado de transmitirle que el hambre es la principal pandemia que tiene la humanidad. Si miramos las personas afectadas por hambre, las muertes por eh, enfermedades, por malnutrición, por enfermedades alimentarias, vemos que son muchísimas más que las muertes por brucelosis, que las muertes por tuberculosis, que las muertes por fiebre aftosa. Bueno,
en este caso las que son zoonóticas y las que no son zoonóticas, pero que tienen una incidencia en la producción alimentaria, como la fiebre aftosa, como la influenza aviar, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí miremos con más precisión los indicadores de hambre en el mundo. Quiero hacer esta precisión porque a veces queremos hablar de hambre en Venezuela. No sería objetivo hablar de hambre en Venezuela si no hablamos del hambre mundial. ¿Cuáles son los indicadores de nutrición, de subnutrición, de malnutrición en la dinámica mundial, en ese modelo de desarrollo mundial? Y luego pasamos a hablar entonces de cómo abordamos eso a nivel nacional en Venezuela. Entonces, en ese modelo de transición epidemiológica también consideramos importante mirar cómo hace 10, 20 años la principal causa de muerte en el mundo eran las enfermedades agudas, las enfermedades infecciosas, las enfermedades transmisibles. Pero eso ha ido teniendo una transición y un cambio importante. Y es que ahora las principales 10 causas de muerte en el mundo tienen un origen, son enfermedades crónicas. Y que si miramos con más detalle, son enfermedades que eh, están muy relacionadas con el consumo de alimentos, con la manera en que nos estamos alimentando. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, cómo tenemos unos modelos de desarrollo, unos modelos de producción, unos modelos de vida también, aumenta el sedentarismo, que aumenta también la manera de nutrirnos, que tenemos que mirar los modelos de consumo que consumimos, estos hábitos de consumo, qué es lo que solemos comer y cómo esto tiene una implicación en la agricultura, que solemos producir lo que la gente quiere consumir y la gente quiere consumir lo que eh, tiene un impacto, su cultura social, su cultura gastronómica, pero también tiene una alta penetración de una contracultura hegemónica que tiene que ver con la difusión de unos patrones de consumo de unas materias primas que la mayoría de veces las producen los países del norte y no las producen los países del sur. Deben entonces importarlas para satisfacer unos modelos de consumo de materias primas que no son propios de cada una de estas naciones, de estos países del sur. Me refiero a Sudamérica, me refiero a África, ¿sí? Bueno, vamos a continuar relacionando esto con la agricultura y con la medicina veterinaria. Entonces, bueno, estamos hablando de que hay un orden mundial en donde hay unos países que determinan qué es lo que se va a vender, en qué precio se va a vender, eh, cómo se va a distribuir. Es importante mirar entonces cómo hay un pensamiento positivista en lo alimentario, en lo ambiental, cómo hay unas estructuras económicas y comerciales que ya existen, que ya están formalizadas, que tienen unas normativas que están muy establecidas a nivel mundial y que suponen una ventaja para unos países y una desventaja para otros países que no pueden a veces incursionar en este sistema mundo y en la que llevan bastante desventaja. Como en ese sistema mundo, en ese modelo de desarrollo, se distribuyen las riquezas y también las oportunidades de desarrollo. Como en estos países del norte, del sur, se pueden cumplir, se pueden desarrollar, se pueden mirar los derechos sociales, las justicias o las injusticias y las inequidades en el actual modelo de desarrollo hegemónico que tenemos a nivel mundial, que nos trae cada día más hambre, más pobreza, más problemas de nutrición, más el aumento de indicadores de muerte por enfermedades alimentarias y que nos lleva, digamos, a pensar, y hay bastante documentación sobre esto, que este modelo de desarrollo es inviable con la vida en el planeta porque seguimos dañando la naturaleza, porque seguimos cada día siendo más personas. Entonces esas personas al actual ritmo pues va a haber también más pobreza, más desnutrición. No tenemos la capacidad de sustentación con el actual modelo mundial eh, de mantener, de sostener, de sustentar las personas y las nuevas vidas de las nuevas generaciones que están por venir. Y todo esto, según Morin, según Lev y según Jaime Bray, tiene que ver con una crisis del conocimiento. Tenemos una manera de mirar
el conocimiento de manera segmentada y parcializada que no nos permite entonces tomar decisiones que nos permitan resolver los verdaderos problemas sociales en la humanidad. Entonces, bueno, comentarles cómo Venezuela en ese sistema mundo, vamos mirando, allí está una lupa, ¿no? Una mira telescópica. En esa mira telescópica vamos a tratar de ir mirando a Venezuela y cómo Venezuela tiene un rol en ese sistema mundo. No somos muy productores, muy exportadores, basamos nuestra economía en la exportación de petróleo y con ese petróleo ingresan al país unas divisas, unos recursos económicos y esos recursos económicos deberían ser invertidos en desarrollo. Quizás no hemos alcanzado los niveles de desarrollo que deseamos, que pudiéramos decir que son ideales, porque debemos diversificar esta economía, ya no solo en petróleo, sino en otros rubros, en otras fuentes, y qué más ideal o idóneo o qué más oportuno en estos momentos de la humanidad que desarrolláramos nuestras fuerzas productivas, en este caso en la producción de alimentos, porque bueno, tenemos todas las condiciones, suelos fértiles, tenemos mucha agua, tenemos muchas tierras que están en capacidad productiva. Entonces, un poco que miremos el compromiso que tenemos desde las ciencias del agro y mar, desde las ciencias de la salud, desde la medicina veterinaria, de trabajar en la producción de alimentos, pero ¿qué tipo de alimentos? Los mismos que enferman a las personas, los mismos que están aumentando cada día las muertes por enfermedades agroalimentarias, enfermedades producidas por la manera en que nos alimentamos. ¿O es que acaso la humanidad requiere que repensemos la manera de producir y tengamos una manera de producir alimentos sanos, soberanos, saludables, en miradas de solidaridad entre los países, entre los estados, en esos modelos de comercialización e intercambio? Entonces, miremos cómo es la posición de Venezuela ante esta realidad, cómo estamos pensando estas nuevas generaciones, esta vanguardia, esta nueva era de la medicina veterinaria, cómo está pensando que Venezuela participe en ese sistema mundo, en ese modelo de desarrollo. Quienes estamos pensando, los intelectuales, las personas que estamos en la universidad, esta comunidad universitaria, las nuevas carreras, los nuevos PNF, son las personas que deben pensar, idear, generar un conocimiento distinto, contrahegemónico, innovador, alternativo a lo que ya tenemos, porque lo que ya tenemos nos produce enfermedades y hambre. Queremos un modelo alternativo que nos produzca alimentos para todos y todas las personas, alimentos sanos, alimentos soberanos, alimentos que podamos compartir de manera solidaria entre nosotros. Y bueno, ¿cuáles son las bases teóricas de ese pensamiento? Si Morin, Blair y Lev dicen que la base del problema en la humanidad es que hay una crisis del conocimiento, entonces nosotros tenemos que en este momento reflexionar al respecto en el conocimiento que estamos produciendo, en el conocimiento que estamos proyectando, cómo estamos pensando, cómo estamos ideando ese nuevo modelo de desarrollo mundial, ese nuevo modelo de desarrollo en Venezuela, en el Estado Lara, en cada uno de los proyectos que nosotros nos estamos planteando en este momento. Entonces, ¿cómo Venezuela puede salir de ese modelo de dependencia, de dominación hegemónica en lo económico, en lo tecnológico, en lo normativo, en lo legal? ¿Y cómo avanzamos hacia un modelo de desarrollo de salud pública y agroalimentación contrahegemónico, alternativo, que nos permita entonces garantizar los derechos sociales de las personas en la humanidad, en Venezuela y en nuestro entorno? Entonces, bueno, les pediría que se pusieran unos lentes para mirar de manera distinta la manera en que producimos, ¿verdad? Esos fundamentos epistemológicos, esos fundamentos teóricos, filosóficos son importantes, porque la gente no suele practicar las cosas de una vez, la gente suele pensar primero, reflexionar, la gente suele tener unas bases teóricas, es por eso la importancia de este momento en la construcción de su proyecto y en la construcción del planteamiento del problema, como desde la epidemiología crítica, desde una epidemiología alternativa y desde un pensamiento complejo, integrador, nosotros pudiéramos entonces implementar,
generar acciones distintas que puedan solucionar los problemas de la sociedad. Nos preguntábamos entonces si se pudiera, desde unas teorías del desarrollo agroalimentario y la salud pública alternativa, generar reflexiones y construir una nueva visión desde la epidemiología crítica agroalimentaria. ¿Por qué es crítica? Porque critica el positivismo. ¿Sí? Bien. La importancia entonces de esta investigación, de este trabajo, de este planteamiento que estamos compartiendo con ustedes en esta clase, en este encuentro formativo, tiene que ver entonces con la importancia de la crisis planetaria, de la crisis alimentaria, de la crisis ambiental que vive actualmente el planeta y de la incapacidad que el actual modelo de desarrollo tiene para sustentar la vida en este planeta bajo estos paradigmas filosóficos y teóricos, bajo esta lógica de organización del conocimiento, sesgado, compartimentado, positivista, y cómo el funcionamiento del actual orden mundial y cómo funge como unos instrumentos de dominación hegemónica en los cuales los países del sur no pueden emerger, están en pobreza, les cuesta surgir, porque hay todo un marco legal funcional y una lógica de un conocimiento positivista parcializado que tiene unas implicaciones en el ecosistema, en la producción, en la distribución y el acceso a los alimentos, que vulnera en este momento los derechos sociales universales. La vida, entonces, aquí en este dibujo, la sacralidad de la vida como el centro de cualquier propuesta teórica, filosófica y práctica en nuestro proyecto. Si tuviéramos como médula o como principio la vida, entonces no se producirían bombas, no se producirían guerras, ni produciríamos alimentos que enfermaran a las personas. Entonces, de allí la importancia de siempre mirar como un eje transversal, medular y como un principio fundamental en todos nuestros proyectos, el principio de la vida, por encima del resto de los principios. Entonces, bueno, sigamos mirando a Venezuela. Tiene un rol en la Organización Internacional del Trabajo. Produce petróleo, o sea, en ese mundo Venezuela produce petróleo e importa los demás rubros. Entonces está relegada a la monoproducción y a la exportación de capitales. ¿Qué es la exportación de capitales? Cada vez que importamos un producto, por ejemplo, tecnologías, whisky, algunos artículos que a veces no son tan necesarios que vemos, por ejemplo, en Mango en el tijerazo, todas esas cosas que no son necesarias porque no son inversiones, no sirven para producir, son accesorios, pero para la compra de cada uno de esos artículos hay que, el dinero que está dentro del país, que ganamos por el petróleo, hay que exportarlo, se va afuera. De allí que quizás de ahora en adelante pudiéramos mirar con mayor reflexión cada una de las compras que hacemos y tratar de que esas compras sean dirigidas a la producción nacional, porque es solo de esa manera que se puede producir desarrollo en los países del sur. Entonces, bueno, siendo monoproductor y importando todo, al importar todo, exportar su capital, exportar los dólares, se van los dólares del país, la riqueza se va al país. Entonces, el país se ha vuelto vulnerable y dependiente de la importación de rubros, de otros rubros, y bueno, también los rubros agroalimentarios. Hay una cantidad de alimentos importados que pudiéramos perfectamente producir acá en el país de manera sana y que pudiera generar entonces riqueza, pudiera generar desarrollo. Es por eso que estos rubros básicos influyen en la seguridad y soberanía agroalimentaria y la garantía de paz y estabilidad política y social, así como bienestar de los derechos sociales de toda la población. Y eso lo vimos en la pandemia. En todos estos sucesos que, digamos que paralizan, eh, vamos a poner ya de ejemplo a Venezuela, cuando se produce un proceso como el de las sanciones actualmente, que sancionan a los buques que traen para acá materias primas, alimentos, eso nos hace inseguros, inestables, atenta contra la paz. Asimismo, cuando también producto de estas sanciones no se puede exportar el petróleo, es difícil luego acceder a estos recursos, a esta riqueza. Y entonces tiene una alta influencia a que si tú dependes de esos alimentos importados y en un momento
no pueden llevar esos buques con alimentos a Venezuela, entonces la población va a sufrir un gran impacto desde el punto de vista agroalimentario, desde el punto de vista de la pobreza. Entonces, de allí la importancia de siempre creer en la producción nacional, desarrollar las fuerzas productivas internas, todas las industrias, todo lo que tiene que ver sobre todo con el sector primario, que es la agricultura, y que a nosotros nos concierne, la importancia de estar nosotros convencidos de aportar en la producción de materias primas del sector primario, del sector agrícola, del sector agroalimentario, para entonces poder contribuir con el desarrollo del país, con la seguridad alimentaria, con la estabilidad política y social y la paz. En estos momentos tiene una gran relevancia para la sociedad venezolana el acceso oportuno a los alimentos, que permite una alimentación y una nutrición saludable para contribuir a mejorar las condiciones de vida y el derecho a la salud. Visto como el derecho, como desde una producción endógena, de una producción de alimentos sanos, nosotros podemos contribuir a mejorar la salud pública de la población venezolana y el derecho a la salud. Esto todo tiene un marco legal que ya usted en este tramo, tiene que investigar acerca de su marco legal. Entonces, bueno, la Constitución tiene unos derechos sociales, como el derecho a la salud, tiene unos derechos ambientales, tiene unos derechos también que tienen que ver con la visión de la agricultura y la visión de los alimentos, en los derechos socioeconómicos, también en el artículo 305, la agricultura sustentable. Tenemos que mirar e incorporar en nuestro marco legal vigente la ley del ambiente, la ley de seguridad y seguridad, la ley de seguridad y soberanía agroalimentaria, la ley de salud agrícola integral, entre otras normativas quizás de menor envergadura que también tenemos que mirar, la ley orgánica del ambiente. Entonces, mirar cómo desde el ámbito social tenemos que cada día hay un aumento de enfermedades emergentes y reemergentes, reemergentes que, bueno, no estaban y vuelven, ¿no? El caso de la influenza aviar, el caso de las pandemias que tienen en un 75% origen animal. Y bueno, como ya conversábamos, la llamada pandemia social, que es el hambre, en el cual la medicina veterinaria tiene amplias responsabilidades. Cuando hablamos de las pandemias, que tienen un 75% de origen animal, es bien importante que miremos la responsabilidad de la medicina veterinaria allí. Cómo este modelo de desarrollo actual, cómo esta manera en que producimos proteína de origen animal en el mundo, tiene este resultado. Tenemos que mirar con profunda reflexión, replantearnos y generar un modelo de producción contrahegemónico alternativo de, bueno, cómo producimos ahora la carne, la proteína de origen animal para alimentar esta población, que no traiga como consecuencia pandemia. ¿Cómo contrarrestamos este modelo actual que produce un 75% de pandemia de origen animal? Allí tenemos que profundizar nuestras investigaciones y nuestras reflexiones y asumir la responsabilidad histórica que tiene la medicina veterinaria en el mundo y en Venezuela al respecto de estos resultados. En el ámbito científico hay que fortalecer líneas de investigación en políticas públicas, en salud pública, en modelos de desarrollo agroalimentario alternativo. Y bueno, esta investigación se inscribe precisamente en las políticas públicas y desarrollo de nuestra universidad. Ya ustedes tienen que ir viendo, ya ustedes tienen su área de conocimiento también. Eh, por ejemplo, en la agricultura, la alimentación, la salud pública, y allí tiene mucha pertinencia, por ejemplo, lo que van a trabajar con el observatorio de zoonosis. El observatorio de zoonosis tiene que observar la zoonosis, pero también tiene que observar ese modelo de agroalimentación que él trae como consecuencia esa zoonosis. Los grupos del observatorio de la zoonosis y salud pública, bueno, tiene que mirar cómo incide la alimentación en la salud de las personas, en esos indicadores de salud pública. No solo la zoonosis, tenemos que mirar cómo impacta las enfermedades que tienen un origen alimentario, cómo impacta el bajo acceso de las proteínas de origen animal en la alimentación de nuestros niños y niñas, y cómo eso tiene un impacto además en su desarrollo eh, de conocimiento, en su desarrollo neurológico, en su desarrollo fisiológico, en su desarrollo social a lo largo de su vida. Cómo impacta el bajo consumo de leche en nuestros niños y niñas hasta los 9 años, en su desarrollo integral. Eso también tenemos que observarlo. Eso también tiene que ver con la epidemiología del modelo de desarrollo alimentario
la epidemiología de la agricultura y la epidemiología veterinaria. ¿Sí? Bien. Y en lo metodológico, ¿cómo operacionalizamos la salud pública con respecto a la epidemiología clásica, que es cuantitativa, que es causal, y es la metodología que nos enseñan en las universidades? En este caso, vamos a ver epidemiología clásica y también vamos a ver epidemiología crítica, epidemiología alternativa. Es hora de que la medicina veterinaria, bueno, tenga una epidemiología crítica veterinaria, que es, bueno, una categoría de esta tesis, una categoría inédita universal, el cual aspiro prontamente poder publicar un libro eh, y poder, bueno, exportar teoría científica de la medicina veterinaria alternativa al modelo actual. Bien, hay que mirarlo de otra manera, desde otro paradigma, para poder satisfacer las demandas sociales. Entonces, bueno, el propósito de esta investigación tiene, desde el pensamiento complejo y la epidemiología crítica, es aportar al conocimiento universal una teoría de desarrollo agroalimentario desde una salud pública compleja, es una reflexión hacia la construcción de una nueva visión desde la epidemiología crítica agroalimentaria como aporte a la salud pública alternativa, que contribuya así a mejorar las condiciones de vida, la reproducción social en la esfera del ecosistema, la producción, distribución, consumo y acceso de oportunidades de alimentación en base y garantía a los derechos sociales en Venezuela y su relación con el mundo. Esto es un poco teórico, se lo vamos a dejar allí. Aquí explica de lo que precisamente habíamos hablado, del modelo de desarrollo hegemónico, que es lo que hoy tenemos en el mundo y lo que trae como consecuencia estos indicadores. Si usted en este momento se mete en la página web de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud Animal, usted se mete en este momento en la página web de las organizaciones ambientales, usted va a ver allí unas estadísticas, unos indicadores técnicos, unas estadísticas. Esas estadísticas son el producto del actual modelo de desarrollo hegemónico. ¿Hegemónico por qué? Porque es el poder, digamos, cómo está constituido el poder a nivel mundial y qué es el poder, estas instituciones, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud Animal, todo este andamiaje de cómo funciona el mundo en materia de comercio internacional y de comercio de los alimentos, incluyendo también los commodities o las compras a futuro, que es donde los países que tienen más recursos, mayores riquezas, entonces se compran toda la carne de aquí a 10 años, se compran toda la leche de aquí a 10 años, se compran todo el trigo, se compran todo el maíz, trayendo como consecuencia entonces el aumento de los alimentos y que los países pobres, con menos riqueza, no puedan entonces comprar estos productos. Entonces, allí hablamos de lo hegemónico, tiene que ver con el poder y cómo está funcionando en este momento esa organización mundial en materia agroalimentaria, de insumos, de materias primas, cómo desde ese poder se domina y se influye en que tengan menos oportunidades los países pobres de desarrollarse. En este trabajo no hablamos de agricultura que no tenga fines alimentarios. Es decir, por ejemplo, el maíz para producir combustible no es objeto de esta investigación. En este momento, nosotros no tenemos ningún interés de utilizar los alimentos para otros fines que no sean los alimentos, porque es nuestro objetivo aportar en el desarrollo agroalimentario de nuestro entorno, de nuestro contexto social a nivel de país y a nivel mundial. Entonces, bueno, seguimos viendo la agroalimentación con los lentes de Morin, de Edgar Morin y de Jaime Rey. Entonces, bueno, el pensamiento crítico, el pensamiento complejo, un método hermenéutico de análisis de, dialógico, dialéctico, en donde, bueno, nos adaptamos a un contexto, se produce un conocimiento, se aprovecha la experiencia de nuestros participantes, de nuestro cuerpo profesoral, de nuestra universidad, que tiene como base esta teoría robinsoniana, el método hermenéutico, dialógico, dialéctico. Eh, es la
lo descriptivo, es lo narrativo, es lo interpretativo, cómo interpretamos nosotros ese fenómeno, cómo podemos dialogar al respecto de ese fenómeno y construir juntos y juntas el conocimiento necesario para, como alternativa a lo que no nos gusta de esta situación actual. Entonces, bueno, acá esta lámina trae como fin reflexionar al respecto de que no hay una verdad absoluta, no hay una realidad, digamos, única, sino que hay una realidad que se construye como lo ven ustedes, como lo veo yo, como lo vemos todos, como lo ve la comunidad, como lo ve la comunidad científica, como lo ven otras universidades, como lo ven en otras partes del mundo. Y entonces en esas distintas percepciones de esa realidad, entonces se construye esa realidad y está muy permeado por las vivencias y creencias de cada una de las personas, lo que le hace subjetivo. Somos todos, tenemos digamos, unos aportes subjetivos porque están permeados por nuestras vivencias, por nuestra experiencia, porque además formamos parte de esa realidad. ¿O es que acaso nosotros no formamos parte de la realidad agroalimentaria de Venezuela? ¿Es que acaso, o es que, perdón, acaso cuando vamos a hacer mercado, no se nos dificulta también comprar carne porque es muy cara, queso porque son los productos más costosos de la canasta básica? Y nosotros formamos parte de esa realidad. Cuando nuestra abuelita, nuestra tía les van a hacer mercado y traen solo carbohidratos o proteína de origen vegetal, caraotas, lentejas, frijoles, porque es para lo que les alcanza. Nosotros formamos parte de esa realidad, por eso también nuestra percepción está permeada de esa vivencia, de esa realidad por los alimentos, lo que también nos hace más comprometidos con resolver ese problema social que es el acceso a los productos de proteína animal, en donde, bueno, están ahí todos los complejos B que necesitan nuestros niños y niñas, nuestras personas adultas mayores, nuestras mujeres, nuestras familias, para poder estar mejor alimentados y bien nutridos. Entonces, eh, eh, voy a comentarles los principios del pensamiento complejo. Tiene que ver con recursividad, dialogización, el principio hologramático, el principio de la retroalimentación, de la emergencia, de la autoorganización y la borrosidad. Yo les invitaría a revisar, aunque sea uno por cada trabajo, uno de estos principios y que lo nombren en su marco teórico, en su planteamiento del problema, que mencionen a Jaime Bray, que mencionen a Morín, y aunque sea uno de estos principios, lo pudieran leer y lo pudieran incorporar en su trabajo para, bueno, darle un soporte filosófico y científico a sus trabajos desde ya. Entonces, bueno, decía Morín que existe una falta de adecuación cada vez más amplia, profunda y grave entre nuestros saberes que están disociados, parcelados, compartimentados entre las disciplinas dispersas, ¿no? Y por otra parte, las realidades de los problemas. Tenemos unos problemas sociales mundiales, cada día más complejos y nosotros nos empeñamos a mirarlos de manera parcializada. Es por eso también que les invito a mirar para su profesionalización la participación de las ciencias veterinarias en el estudio de las pandemias. Es imposible que miremos la pandemia solamente desde la medicina humana o solamente desde la biología. La medicina veterinaria debe tener una participación activa en el estudio y la prevención de las próximas pandemias de la humanidad. Debemos recoger las reflexiones al respecto de esta pandemia que venimos pasando, cómo va a ser la agricultura post-COVID. ¿Qué aprendimos? ¿O es que acaso no aprendimos de que el alimento debe estar cerca de la gente? Porque cuando está lejos y ocurre, por ejemplo, una pandemia o un desastre socionatural, entonces, bueno, se interrumpe la comunicación, se interrumpe el acceso a los insumos agrícolas y también a los alimentos en las ciudades y en la ruralidad. Eso tuvimos que haberlo aprendido, a que debemos proponer como modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo en donde se produzca lo que se come y se come lo que se produzca a nivel local para que pueda ser eficiente y efectivo. Porque ya vemos que la agricultura de puerto no es efectiva frente a pandemias, frente a sanciones, frente a impedimentos de importaciones. Entonces, bueno, todas estas reflexiones debe llevarlas nuestros trabajos, porque estamos frente a una agricultura post-COVID.
Tiene que haber unas lecciones aprendidas. ¿Qué aprendimos del COVID y cómo lo superamos con nuestros proyectos? Que no pudiéramos proponer entonces alimentar nuestros animales con soya, sabiendo que la soya es importada, por ejemplo. Bien, entonces hablábamos, Martínez es un teórico de metodología y bueno, realmente es importante que sepamos que la construcción de las teorías también tiene que ser desde un pensamiento complejo, debe responder a la vida y debe responder a las necesidades sociales y a los derechos humanos. Y nosotros debemos estar comprometidos con eso, ¿verdad? Que además que una construcción que debe ser colectiva. Desde la Universidad Simón Rodríguez y desde la teoría robinsoniana, el conocimiento es constructivista. Lo construimos entre todos y todas. Entonces, bueno, viene muy a propósito de, viene muy hilado con este planteamiento teórico. ¿Ok? Bueno, aquí estamos hablando un poco más de metodología, se lo vamos a enviar para que ustedes puedan revisarlo si quieren, pero bueno, es bien importante mirar cómo desde lo metodológico hasta las técnicas, ¿verdad? Cómo recogemos alguna información, la analizamos. Esto tiene que ver mucho también con sus proyectos que van a tener alguna base informativa a partir de los indicadores técnicos y posteriormente con los costos y con el registro de la producción, pero también con los observatorios de zoonosis y de salud pública y también con las clínicas, porque las clínicas tienen una base teórica en donde registran mucha información y tienen que levantarla y esa información debe ser precisa, objetiva, con técnicas estadísticas de calidad para que puedan ser validadas. Entonces, bueno, también tiene mucho que ver con sus proyectos. Nuestros proyectos tienen que ser de calidad. Les comentamos que eh, el miércoles pasado se registraron los proyectos de las cortes que están más adelantadas que nosotros en, en los procesos formales del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Venezuela. Fueron inscritos porque, bueno, ya tienen un proceso de calidad y de rigurosidad metodológica que les permite inscribirse. Ahora bien, nosotros estamos en un proceso de construcción de esa calidad, de la validación de esa información. Entonces, bueno, les pediríamos ser cada día más rigurosos con la sustentación de cada una de las afirmaciones que hacen ustedes en su proyecto, para que tengan credibilidad, para que tengan validación interna y externa, para que sus trabajos teóricos puedan ser contrastados, puedan ser triangulados y puedan tener una alta credibilidad y legitimidad, porque así son las ciencias y así son las ciencias veterinarias. Entonces, los principios de cualquier trabajo de investigación, trabajo teórico, que en este caso tiene que ver con honestidad, con reconocimiento y respeto a la opinión y a la posición de otros teóricos consultados y citados, a la declaración de que su trabajo no tiene ningún tipo de conflicto de interés, no tiene ningún tipo de plagio, no está hecho de copia y pega. Si hay una frase que quieren tomar, hacen la cita respectiva de manera correcta para que podamos entonces avanzar en la rigurosidad y en los criterios de calidad, credibilidad y legitimidad de esta información y de los aportes teóricos que están presentando en su planteamiento del problema y en su marco teórico. Entonces, les sugeriría estudiar un poco a Jaime Breil, que es un médico salubrista, promotor de la salud colectiva, como alternativa al modelo de salud hegemónico, en el que incorpora dos libros, Lo agrario y las 3S para la vida y la aceleración agroindustrial, peligros para una nueva ruralidad del capital, y que une todos esos libros en uno que se llama Las 4S del buen vivir, que es el libro que particularmente les sugeriría que miraran y que incorporaran en su marco teórico. Aquí, bueno, tenemos como el marco teórico de qué es eso de fundamentos autoepistemológicos de las teorías agroalimentarias y salubristas hegemónicas, las que en este momento están funcionando. ¿Qué significa eso? Aquí le vamos a dejar estas láminas para que lo podamos leer, quienes estén interesados, y los fundamentos
epistemológico de las teorías contrahegemónicas, de lo que estamos proponiendo, de lo alternativo, de lo nuevo, de esto que va a resolver realmente los problemas sociales en el que estamos ampliamente comprometidos desde las ciencias veterinarias, desde el PNF, desde la Universidad Simón Rodríguez. Eso desde el punto de vista del desarrollo agroalimentario y la salud pública en Venezuela y su relación con el mundo. Tenemos acá una serie de conceptos o de categorías y subcategorías, que es la salud pública, que son las pandemias, cómo es ese intercambio comercial agroalimentario mundial, qué es el desarrollo endógeno, qué es la pobreza, qué es la epidemiología social, qué es la salud colectiva, qué es la salud pública alternativa, qué son los derechos sociales en materia agroalimentaria y qué es la agroalimentación. Entonces, bueno, ya les decía, ya les había comentado cuáles eran los antecedentes y teorías que sustentaron, digamos, que esta investigación, mi tesis doctoral, y les sugeriría que quizás no todas, porque ya ustedes tienen un marco teórico, pero sí les sugiero que incorporen a Roger Morin y también incorporen a Jaime Bray, que son filósofos y teóricos eh, mm, de los más actualizados y vigentes que tenemos, y los más vanguardistas, además. Vamos a mirar entonces cómo eh, tenemos el principio de una sola salud. Una sola salud es una institución que se inventó el multilateralismo y todo este orden mundial, este orden global, junto pues la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud de la Agricultura, de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, que es la FAO, y la veterinaria, para ver cómo se ponían de acuerdo en las áreas que estaban interconectadas, ¿no? Me pareció bien importante que se llegara a esos niveles de reflexión en el mundo, que hay, eh, bueno, está interconectado eh, el, las áreas de conocimiento, lo agrícola, lo veterinario, también lo ambiental y también la salud humana. Eso me parece muy importante. Sin embargo, en la teoría de una sola salud dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con lo que ya está? Pero no se plantea y no cuestiona el modelo de desarrollo. ¿Cómo estamos produciendo los alimentos? ¿Cómo estamos desarrollando la sociedad? Entonces, ellos parten de un principio de que, bueno, lo que tenemos ya es y no puede ser cambiado. Entonces, actúan en consecuencia de lo que ya existe, porque creen que la realidad ya está dada. Y a eso se le llama objetividad. Ahora bien, nosotros creemos en otro tipo de salud, que es una salud que, digamos, propone, que cree que puede transformar esa realidad, que cree que puede cambiar el mundo actual y estos resultados epidemiológicos y estadísticos que tenemos. Creemos que podemos transformar esa realidad y esa es la diferencia de esta universidad, de este PNF y de esta salud pública colectiva, de esta salud pública alternativa y de estos modelos de desarrollo agroalimentario contra hegemonía. Bueno, acá también tenemos otras bases teóricas que pudieran revisar. También algunos trabajos que se revisaron también para esta investigación, que están quizás también lo pudieran revisar, pero en este momento no se les está orientando que los incorporen. Si los quieren revisar, los revisen. Lo que sí se les está orientando que incorporen es a Jaime Brel con la salud colectiva, porque es una manera, él es bajo esa visión, la medicina veterinaria tiene cabida y se incorpora en la salud pública mundial. Aquí sí me gustaría detenerme en esta lámina, les pediría que miraran muy bien esta lámina, porque aquí es un análisis comparativo entre las teorías hegemónicas y las contrahegemónicas. Entonces, ¿qué caracteriza a las teorías hegemónicas? La ética del lucro, el dinero por encima. Se hacen las cosas por dinero. Bueno, si voy a ganar dinero, entonces se vale, pues lo hacemos. Donde aquí la responsabilidad es individual, donde se tiene una estructura mundial de salud frente a las enfermedades, frente a las pandemias, ¿sí? Que tiene como producto la desigualdad, la pobreza, la exclusión de las oportunidades de desarrollo, donde el poder lo tienen los capitales comerciales, y son quienes toman las decisiones a nivel mundial, qué se come, qué no se come, en qué momento, quién lo va a comprar, quién no lo va a comprar, ¿ok?
Y bueno, tiene una base metodológica que es la epidemiología clásica, que es positivista, que es cuantitativa y que es causal, causa y efecto. Y bueno, igualmente una salud pública clásica. Aquí predominan los derechos económicos, en donde la salud es una mercancía. Quien tiene para pagar tiene salud y quien no tiene para pagar no tiene salud. Esta otra versus la caracterización de las teorías contrahegemónicas de los modelos de desarrollo agroalimentario y salud pública, donde es la ética de la vida, se toman las decisiones en base a la vida, donde es constructivista, no es positivista, es constructivista. El conocimiento se construye colectivamente. Es transdisciplinar, es complejo, todas las disciplinas participan. Es cualitativo, o sea, se evalúan los elementos cualitativos para la toma de decisiones, donde la responsabilidad es colectiva, es de la sociedad, es de las comunidades, es de los estados, es de, en este caso, de las personas que toman decisiones en virtud de los derechos sociales humanos difusos y colectivos, es la salud frente a la vida, se prioriza o se tiene como principio el derecho de las futuras generaciones, no los derechos individuales. Bueno, no, yo produzco esta cebolla y como esta tierra es mía, entonces yo la daño con mucho pesticida para producir cebolla porque es mía, es mi responsabilidad individual. Aquí no, aquí es el derecho de las futuras generaciones y las responsabilidades colectivas. La salud y la vida está vista como un producto sociohistórico. El poder es un poder de la gente, de las comunidades, un poder colectivo para liberarse de esa dominación hegemónica, en donde la base que se propone, la base metodológica, es la epidemiología crítica y el modelo de salud es un modelo de salud colectiva, donde se priorizan más que los derechos económicos, los derechos sociales, porque se ve la salud y la alimentación como un derecho humano universal y no como una mercancía. Entonces, bueno, son grandes derechos y nosotros tenemos que ver de qué lado del modelo nos vamos a poner. Si del modelo hegemónico, que tiene hoy unos resultados, o empezamos a transicionar y a mirar y a elaborar nuestros proyectos como una, en base a las teorías contrahegemónicas y como unos modelos, unas metodologías y unos planteamientos teóricos y prácticos contrahegemónicos y alternativos que prioricen la vida, que prioricen los derechos sociales y la salud y la alimentación como derecho humano universal. Esta lámina les pediría que la reflexionaran y la incorporaran en el planteamiento del problema de todos sus trabajos y de todas las áreas del trabajo. Entonces, desde el punto de vista alimentario, igual, las teorías hegemónicas, la ética del lucro, la ética de la máxima ganancia. Entonces, si yo para cosechar más pimentones o para ganar más leche tengo que incorporar más antibióticos, más pesticidas en esa manera de producir, yo lo hago porque al final lo único que se vale es que haya ganar más dinero, pues, ¿sí? Si priorizamos la lógica de la máxima ganancia, bueno, eso es lo que actualmente estamos haciendo. Y las teorías hegemónicas eso es lo que plantean. Y nos trae como consecuencia en la salud pública enfermedades teratogénicas, intoxicaciones, enfermedades crónicas, pandemias, hambre, aumento de muerte por, por enfermedades alimentarias, desigualdad, pobreza, exclusión de los países pobres a las oportunidades de desarrollo, exportación de capitales, dominación hegemónica, tanto en lo político como en lo económico, como en lo corporativo, en lo tecnológico, todo lo que es el agrosoporte, las vacunas. Venezuela no produce nada de agrosoporte, todas las vacunas son importadas. ¿O es que acaso no tenemos ahí una responsabilidad de la medicina veterinaria? Producir insumos veterinarios nacionales para dejar de importar. Todas estas son reflexiones que nos, muy oportunas en este momento de su formación. Las teorías hegemónicas, sí, medicina veterinaria sigue teniendo una epidemiología clásica, cuantitativa, causal y positivista, en donde priva los derechos económicos y siguen siendo los alimentos como una mercancía. Mientras que en las teorías contrahegemónicas del desarrollo agroalimentario es la ética para la vida, la agroecología, una producción que sea sostenible, ambientalmente amigable, en donde se prioriza los derechos de las futuras generaciones, está como el principio del bien común por encima del bien individual.
La alimentación como un producto sociohistórico que incorpora la cultura, la herencia gastronómica criolla, los hábitos de consumo, endógenos, soberanos, la organización y la planificación para el ejercicio del poder y la toma de decisiones. Porque si toda la alimentación es importada, eso lo deciden y lo planifican en otros países y nosotros ni nos enteramos. Ahora, si la producción es nacional, nosotros participamos de esa planificación, de esa organización de la producción. Y es allí donde está la diferencia en este modelo contrahegemónico, en este modelo alternativo de desarrollo agroalimentario que se propone, se plantea y se, en este caso, se orienta para el análisis y su planteamiento del problema. Entonces se propone una epidemiología crítica que operacionalice esta propuesta, que transversalice el ambiente, la salud, la agroalimentación como un derecho social universal. El alimento no como mercancía, sino como un derecho social universal. Y es un principio ético universal que debe regir nuestro actuar, nuestra acción, nuestros proyectos y nuestra manera de producir proteína de origen animal para la sociedad. Bueno, aquí hay algunas teorías que, digamos, sustentan lo que hemos venido conversando del modelo de desarrollo agroalimentario contrahegemónico. Este dibujo un poco nos trae, pudieran verlo un poco desordenado, y realmente lo es. Lo es porque desde el pensamiento complejo se plantea que todas las áreas de conocimiento están profundamente interrelacionadas. Entonces aquí se relaciona la epidemiología crítica con la agroalimentaria, con la salud pública alternativa, se tiene como centro la vida, se relaciona con el desarrollo agroalimentario, con la conciencia política, con la innovación, con la tecnología, con la experimentación, con la propiedad, con la materia prima, con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo endógeno. Está incorporada la salud animal, la salud vegetal, la salud ambiental, una educación liberadora, como plantea nuestra Universidad Simón Rodríguez, la equidad, la justicia, la salud ambiental del agua, de los suelos, del aire, las ciencias agrícolas, las ciencias del agro y mar, las ciencias de la salud, eh, todas las metodologías que tienen que ver con la prevención, con la alimentación saludable, la participación de las personas en la producción de sus propios alimentos, los hábitos de alimentación, la gastronomía criolla, la cultura y la identidad nacional. Si yo me siento mal con ser venezolano y me molesta ser venezolano y lo que me gusta es comer puras cosas con nombres en otros idiomas, pero además que quizás ni siquiera sus materias primas se producen acá, pues yo me siento muy orgullosa de ser venezolana y promuevo la yaca, promuevo la carne en vara, la tostada caroreña, porque eso se produce con materias primas locales. Y al consumir materias primas locales, aumenta el desarrollo, aumenta la riqueza local, se mueve la economía local, mejora la vida, los medios de vida, mejora la calidad de vida de los productores, de la producción nacional, que probablemente sean nuestros primos, nuestros familiares, de nuestros vecinos, inclusive el éxito de nuestra unidad de producción, de nuestra implementación, parte de que no vayan a comprar huevos a Río o queso importado, sino que tengamos la reflexión del consumo nacional que genera riqueza interna, que desarrolla la fuerza productiva y que entonces compremos el queso de nuestros compañeros productores de queso, nuestros propios compañeros que tienen en su proyecto la parte de caprina y están produciendo queso, suero, a ellos que tenemos que comprarle su huevo, su queso, su suero, porque es eso lo que le va a ellos a dar sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo. Entonces, bueno, cerrando ya con este mapa mental, con este planteamiento en donde todo está interrelacionado y es el principio del pensamiento complejo, que todo está interrelacionado, todas las áreas de conocimiento, y era precisamente lo que le queríamos transmitir para el fortalecimiento de sus trabajos teóricos y de sus proyectos.
Es un gusto haber compartido con ustedes. Aquí están un poco las bases teóricas que también se les van a compartir. Eh, Compartir con ustedes ya para ir cerrando estos pensamientos, que la vida existe en el planeta. La vida que existe en el planeta tiene que ver con un equilibrio de la sostenibilidad y la justicia en la distribución de esos recursos para toda su población, que las sociedades tengan el poder de organizar su pensamiento para producir y consumir los alimentos que le permitan mantenerse en salud junto a su entorno natural. Como decía Hipócrates, que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Como decía un pasaje bíblico, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentarán los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundancia de cosecha de justicia. Como decía Jaime Bray, naturaleza y sociedad forman una unidad inseparable. Los problemas de la naturaleza deben ser tratados a partir de sus raíces sociales. Y del mismo modo, los problemas sociales deben comprenderse como parte de la vida de la madre naturaleza. Gracias por su atención. Es un gusto haber compartido con ustedes esta disertación, este tema tan apasionante. Aquí están unos principios de Edgar Morin, el teórico filósofo de la descripción. Dice que la causa profunda del error no está en el error de hecho, sino en el modo de la organización de nuestro saber, en nuestros sistemas de ideas, teorías e ideologías, que hay una nueva ignorancia que está ligada al desarrollo de la ciencia. Por eso tenemos que tener ciencia para la liberación, ciencia para la vida. Que hay una nueva ceguera ligada al uso degradado de la razón. A veces utilizamos la razón para oprimir, para dominar. Hay un sistema hegemónico que genera una manera de pensar, un conocimiento, un razonamiento degradado para dominar y para oprimir, y que las amenazas más graves que enfrenta la humanidad están ligadas al progreso ciego e incontrolado del conocimiento. Entonces tenemos conocimiento para producir bombas, para producir virus y bacterias y hacer daño, eh, manipulaciones que traen como consecuencia hoy crisis climáticas, crisis alimentarias. Entonces dice Morín que él quisiera mostrar que esos errores, ignorancias y cegueras y peligros tienen un carácter común y es el modo mutilante de organización del conocimiento, que es incapaz de reconocer y de aprender la complejidad de lo real. Entonces con esto vamos cerrando para invitarlos a... Vamos a dejar de... Ajá. Entonces ya vamos cerrando. Esto quedó un poco oscuro, sorry. Vamos cerrando. Muchas gracias por su atención y seguimos entonces en comunicación para cualquiera de sus dudas y estaremos en línea para que relacionemos esto con cada uno de sus proyectos. Chao, chao. Hasta luego.